días a todos, bienvenidos. Este es un nuevo programa de Junta Médica. Hoy, Leslie, muy buenos días. Vamos a hablar de nosotras las mujeres. Así es, hoy día le toca a ustedes, pero una patología no tan frecuente. Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? La presencia de quistes, pero que está asociado a otros síntomas que vamos a ver ahora aquí en el programa. Arrancamos. Muy bien, Leslie, para arrancar el programa, lo principal es hacer una breve introducción y diferencia entre lo que es el síndrome de ovario poliquístico y tener quistes en los ovarios. Claro, acá lo que vamos a diferenciar es que hoy día hablaremos del síndrome de ovario poliquístico. Esto implica quistes asociada a una alteración en la parte de las hormonas femeninas, la insulina también va a estar involucrada, el sobrepeso, va a haber hirsutismo, mucho pelo por muchas partes, predominan algunas hormonas masculinas. Eso es el síndrome de ovario poliquístico. Y mucha gente que tiene un quiste en el ovario es simplemente una presencia de una bolita de agua en el ovario, que ahora con los expertos nos van a decir pues que no es mayor o no tiene mayor trascendencia a complicaciones como sí lo tiene el síndrome de ovario poliquístico. Esa sería entonces la principal diferencia, ¿no? Y luego también habíamos mencionado lo de los periodos irregulares. Claro, eso vamos a hablar, sí, que hay periodos muy cortitos, muy abundantes. Exacto. Y bastante infrecuentes. Y vamos a definir también a qué nos referimos con periodos irregulares, ¿no? A veces pensamos que somos irregulares porque no menstruamos el mismo día que menstruamos el mes pasado. Claro, la idea es que... Pero eso no es ser irregular. O sea, pueden haber días más, días menos de diferencia y estamos dentro de lo normal. Usualmente tú vas a decir, la mujer menstrua cada 28 días o cada 30 días y tú dices, pues es algo regular, no puede ser el día 28 o 29. Pero si regla el 1 de enero y la siguiente regla le viene el 1 de febrero y la siguiente el 20 de agosto, claro, ya pues está pasando demasiado tiempo y el espacio ya no es lo mismo, ¿no? Es una regla irregular. Muy bien, uno de los principales miedos, ¿no?, de las mujeres, incluso ya de las adolescentes diagnosticadas con este síndrome, son los problemas para la concepción más adelante. Sí, porque a veces van a haber partos prematuros, van a haber alteraciones en esta irregularidad, por lo tanto, cuando menstrua, no sabemos cuándo es fértil, cuándo no es fértil, es bastante, ¿cómo se puede decir?, azaroso poder para que incluso... Pero eso no implica que no se cuiden, ¿ah? Ojo, eso no implica que dejen de lado el preservativo, atención. A ver, para hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico tenemos a dos grandes especialistas. Por un lado, el doctor Javier Sánchez Pobis, endocrinólogo del Hospital Emergencias Grau. Es importante porque justamente el tratamiento no lo llevan estas dos especialidades, ¿no?, endocrinología y ginecología también. Y por otro lado, el doctor Miguel Palacios, ginecólogo. Vamos a aprender mucho sobre este síndrome. Ya saben que estamos en vivo hasta las 11:30. Ya sé que soy pesada porque todos los días les recuerdo que pueden enviarnos sus consultas. Así que, mujeres, adelante. Todas las dudas que tengan, envíenlas de una vez ya para que los doctores puedan empezar, ¿no?, a ir respondiendo algunas de ellas. Pero también Aura nos ha preparado una nota sobre la diálisis peritoneal en casa. Sí, hay dos formas de hacer diálisis. Una diálisis que es la hemodiálisis, en la cual te colocan un catéter en el cuello o una fístula en el brazo y está conectado a una máquina, la cual hace todo el trabajo. Pero sin embargo también puede hacerse en casa. ¿Perdón? Es lo más habitual eso. Es lo más frecuente, lo más común, ¿no? Pero hay ciertos pacientes que no son sometidos a este tipo de diálisis, son sometidos a diálisis peritoneal, ¿no? Le colocan el catéter en el abdomen y hacen los recambios ahí. Lo que hay que hacer acá es que la persona que sufre de enfermedad renal va a retener sustancias nitrogenadas que van a hacer daño al organismo. Entonces, este le hace, entre comillas, un lavado y se puede hacer más fácilmente en casa. Y mucha gente que va a ser sometida a trasplantes incluso tienen este tipo de diálisis. Así que ya lo saben todo sobre esto más adelante con Aura en su siguiente nota. Muy bien, vamos con los datos. Tener ovarios poliquísticos no es lo mismo, ¿no?, como decíamos al inicio del programa, que presentar el síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome de ovario poliquístico es una patología provocada por desequilibrio
Y el aspecto de la mujer, y cuando nos referimos al aspecto de la mujer, te refieres tú, Leslie, por ejemplo, al sobrepeso, porque puede haber obesidad, y a la presencia de más vello de lo normal. Lo normal. Ajá. Claro, acá lo que va a ocurrir es que va a haber una alteración con la insulina. Entonces, la propensión... ¿Ellos van a tener más hormonas masculinas, se podría decir? ¿Van a producir? Eso, por una parte. Ajá. Lo vamos viendo por la parte hormonal. Mayor cantidad de insulina, por lo tanto, hay una alteración en el manejo del azúcar. Por lo tanto, el paciente comienza a subir de peso, comienza a haber propensión a tener diabetes mellitus. La alteración hormonal hace que tenga más vellos que lo normal, ¿no? Vas a ver, pues, como antes se veían las mujeres barbudas, que tenían mucha hormona masculina. Acá es una medio barbuda nomás, más pelitos por todas partes que usualmente no lo tienen tanto. Y estas pacientes, pues, los periodos irregulares lo van a alterar bastante. Son bastante, entre comillas, mucho problema para la mujer en todo aspecto, ¿no? Por la parte física, por la parte de la concepción, pero eso tiene un manejo que lo vamos a ver con los expertos ahora. Así que nos vamos para la Junta Médica y el siguiente dato es más o menos, Leslie, lo que tú nos acabas de comentar, ¿no? Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ya no nos enfoquen, suelen presentar altos niveles de insulina, ¿no? Doctores, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Es frecuente en nuestra población, la población peruana, mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Sí, es muy importante primero aclarar el nombre, porque como ya ustedes han expresado en la introducción, esta enfermedad tiene un sinnúmero de poliquistosis ovárica, ovario poliquístico, pero ya hay un consenso en el catálogo internacional de enfermedades llamado el CIE-10, se le cataloga exactamente, como ustedes han dicho, un síndrome de ovarios poliquísticos. Es una enfermedad endocrina, metabólica, y que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Se cree que el 5 al 10% de las mujeres en general pueden tener este tipo de problemas. Doctor. Sí, es frecuente. Desde el punto de vista endocrinológico. Es una causa muy frecuente de consulta, ¿no? Como dijo el doctor, principalmente en mujeres de edad reproductiva, entre los 20 y los 40 años principalmente, alrededor del 5 al 10% acuden por esta consulta. ¿Qué sucede si una mujer no se trata de este síndrome? Claro, esa pregunta es muy importante porque aparte que va a sufrir todos los síntomas que tiene esta enfermedad, la irregularidad menstrual, los síntomas del hiperandrogenismo, o sea, el acné, el vello, etcétera, a la larga, si no se trata, puede primero acabar con infertilidad, pero y sobre todo puede acabar con problemas de cáncer de endometrio, cáncer de ovario, dislipidemias, y tener mucho cuidado con eso. Es importante tratarlo. ¿No? Y siempre se asocia mucho el tratamiento con las famosas píldoras anticonceptivas. Sí, es un esquema que está incluido como parte del tratamiento, la primera línea de tratamiento, pero no cualquier anticonceptivo, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque existen N píldoras anticonceptivas, hay que tener cuidado, tiene que tener un componente muy importante, el acetato de ciproterona u otro parecido, que va a contrarrestar la hiperestimulación del endometrio, muy importante. Decíamos que puede aparecer un exceso de crecimiento de vello, pero también puede darse lo contrario, o sea, caída de cabello, alopecia. Sí, la alopecia o alopecia está incluido también dentro de este esquema, pero lo que predomina es el exceso de vello. Es famoso el cuadro de 1613, la mujer barbuda, una señora de 40 y tantos años cargando su hijito, el último de los 3 que tuvo, con su esposo al lado y ambos bien barbones, que fue pintado por José Rivera, y está en el Museo del Prado de Madrid. Como fue en 1600, no se sabe si fue un cuadro, pues, de síndrome de ovario poliquístico. Se presume. Se presume, puede haber sido un tumor de glándulas suprarrenales, etc. O la pintaron encima. Lo pintaron encima. O sea, importante, primero, para terminar la idea del doctor Miguel, es que hay montones de píldoras anticonceptivas. Entonces, la idea es que sea esto medicado por el ginecólogo, porque no todas tienen las mismas concentraciones. Y ahí también yo he visto muchas pacientes que van porque han probado una pastilla que le dieron a alguien que le funcionó, y lo que hace al final es hacer que el cuadro sea mucho más severo y dificulta a veces los diagnósticos. Muy importante ese detalle del doctor Leslie, ¿por qué?
porque es personalizado. Exacto. Si bien es cierto, tenemos un patrón que debe seguirse, que debe contener la píldora anticonceptiva para el síndrome de ovario poliquístico, debe contener una concentración de etinilestradiol 0,030, 0,035. El otro componente, el acetato de ciproterona o la drospirenona, también debe tener una cantidad determinada. Hay que también pensar cuál es la expectativa reproductiva de la mujer a quien vas a tratar. O sea, que no es calco ni copia, que a ti te dieron, a ella hay que darle igual. No es así, hay que subrayarlo. Incluso, ¿no? A veces al inicio del tratamiento ustedes pueden indicar un tipo de pastilla y de repente no le cae bien y le vuelven a cambiar, ¿no? O sea, por eso es importante el seguimiento. Lo importante que tenemos que recordar es que las mujeres tienen una cantidad de hormonas femeninas predominantemente sobre una pequeña cantidad de hormonas masculinas que también tienen. El ovario poliquístico viene a ser un problema hormonal en el que hay una disregulación, un desequilibrio en las hormonas y hay aumento de las hormonas masculinas, llamadas andrógenos. Esas hormonas masculinas en exceso, relativamente, en la mujer producen cambios, ¿no? Como por ejemplo, mencionó la aparición de vello en zonas donde habitualmente tienen los varones, ¿no? En la zona de la barba, el bozo, al nivel de la línea media del tórax, del pecho, ¿no? También puede tener alteraciones en la regla, que se tiene mucho, altera la ovulación, no ovula adecuadamente, o puede tener ciclos menstruales pues, sin haber ovulado, lo cual influye en su fertilidad. Y también genera aumento de depósito de grasa a nivel del tronco, acompañado de resistencia a la insulina y con las consecuencias a futuro, ¿no? Entonces, no solamente es cuestión de ver ahorita, sino también consecuencias a largo plazo. Claro, ajá. ¿Es cierto que las mujeres con este síndrome tienen los ovarios más grandes que lo normal? Sí, efectivamente. Es uno de los requisitos acordados por un consenso. El volumen del ovario supera los 10 centímetros cúbicos. Ese es un requisito de los ovarios poliquísticos, que es un hecho dentro del síndrome de ovario poliquístico. No toda mujer que tiene ovarios poliquísticos va a tener síndrome de ovarios poliquísticos. Hay que subrayarlo. Ok, muy bien. A ver, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, las diferencias entre un ovario poliquístico y un ovario normal. Siempre es así. Miren, el ovario normal siempre van a crecer folículos. Depende de varios factores. Generalmente crece uno, cuando menos. Pero pueden crecer al mismo tiempo 2, 3, 4, 5. Y van creciendo según el estímulo que reciban de una hormona llamada FSH. Comienzan a crecer y pueden crecer también 2 o 3. Son folículos normales. A veces hace una ecografía por una persona no entrenada o una persona que ha aprendido a hacer pero no lo sabe interpretar y entonces mira, hay 4 o 5 quistes en el ovario y le cataloga como ovario poliquístico. Falso. Tienen que haber mínimo 10. Ajá, mínimo 10. Para catalogarla. Okay. Segundo, tienen que estar todos esos quistecitos, esos folículos, tienen que estar en la periferia del ovario. Y cada folículo tiene que tener un tamaño que también oscila entre 10 milímetros. La periferia, el tamaño del folículo y la cantidad. Y finalmente el médico o ginecólogo saca el volumen del ovario y este debe estar agrandado, como has dicho. Es muy importante subrayarlo. Muy bien, ahí tenemos otra imagen, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como dijo el doctor Palacios, es muy importante que la ecografía la realice alguien entrenado. A veces son simplemente folículos normales que están ahí, doctor, ¿no? Y le dicen, mira, salen montones. Esa es una ecografía muy bien hecha. Se ve nítidamente, buena resolución, y no sé, habría que contarlo, pero parece que superan los 10 a 12 folículos que debe haber para catalogarlo como ovario poliquístico. 11, ¿no? 11, habría que medirlo a ver si superan también el tamaño y habría que sacar el volumen del ovario. Pero así a secas una foto es muy peligroso de deducir. Mira, es un síndrome de ovario poliquístico. Es un ovario donde se ve efectivamente muchos quistes en la periferia, pero faltan más datos. Incluso con ese dato no se puede deducir que ya estamos ante un ovario poliquístico. Doctor Sánchez, ¿se puede relacionar este síndrome con problemas con la tiroides? No necesariamente, ¿no? Las hormonas tiroideas tienen otra función, son hormonas para quemar energía adecuadamente, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, más bien, para hacer diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, tiene que descartarse que haya problemas de la tiroides, porque a veces el problema de tiroides puede alterar la regla también. Claro. Y entonces, equivocadamente puede ser diagnosticada síndrome de ovario poliquístico y puede ser que la paciente tenga hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no?
Es que es así, como decía el doctor Sánchez, si uno de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico es la irregularidad menstrual, y el hipotiroidismo también te produce eso. Claro. Entonces, por eso decíamos, los dos hemos coincidido en la necesidad que este tema sea evaluado por los médicos, porque hoy en día, en estos años del siglo XXI, alguien que sabe algo ya rápidamente quiere también diagnosticar, tratar, entonces ya eso no está bien. Empezando por el que hace la ecografía. Empezando por eso. A ver, hay una serie de condiciones que se deben cumplir, ¿no, Leslie, para catalogar, ¿no? Para diagnosticarlo como síndrome de ovario poliquístico? Claro que sí. Como mencionaban, pues uno se los quitas en el ovario, pero sin embargo, solito no va a ser diagnóstico. Va a haber también ausencia en la ovulación, niveles altos de estrógenos, niveles altos de andrógenos, y esto es evaluado por el ginecólogo y lo mandan también para que vean los endocrinólogos, porque si bien es cierto, yo también puedo ver una ecografía con muchos quistes, no estoy capacitado para seguir evaluando a este paciente. Y como dice el doctor, hay muchos pseudomédicos que pueden evaluar y que salen pues avisos en los periódicos, en muchos lugares, y eso está mal, porque se requiere una evaluación concienzuda de alguien que sepa hacerlo para que tengan el mejor tratamiento. Sí, es correcto. Por eso decíamos nosotros, fíjate, tiene que haber cuando menos 2 requisitos ahí que se cumplan para poder catalogar lo que es un síndrome de ovario poliquístico. Y cuidado, la evaluación de las hormonas, porque es un problema al final netamente hormonal, metabólico. Al final, como no había una adecuada interpretación años atrás, entonces lo catalogaron como síndrome de ovario poliquístico, pero los ovarios son inocentes en el sentido figurado, o sea, son las víctimas en todo caso, pero ya se catalogan así. Muy bien. A ver, vamos a ver este siguiente dato que más o menos el doctor Leslie Soto ya nos había adelantado, ¿no? Que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen presentar altos niveles de insulina. Sí, se asocia el síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina. No se puede saber cuál es primero, pero la insulina, que habitualmente es una hormona que habitualmente disminuye los niveles de glucosa en la sangre, también tiene receptores en varios sitios, en ovarios, en hipófisis, etc. Entonces, lo que genera esta resistencia a la insulina es un incremento en la producción de testosterona a nivel del ovario, que es otra hormona masculina, ¿no? En mayores niveles. Y también altera los niveles de la proteína, la globulina que transporta esta hormona en la sangre. Y todo eso genera cambios, como te dije al comienzo, de aumento de peso, depósito de grasa a nivel del abdomen. Y por ser resistencia a la insulina, también aumenta el riesgo de padecer diabetes en los años siguientes en esta mujer. Más aún si es que hay historia familiar de diabetes. Claro, ¿no? Y justo vamos a repasar cuáles son las manifestaciones que aparecen con este síndrome. El ciclo menstrual irregular. Pero como yo decía al inicio, a veces, doctor, las mujeres confundimos, ¿no? Pensamos que somos irregulares porque no nos viene el mismo día que el mes pasado. No, hay que definirlo claramente. El ciclo menstrual dura 21 días, más o menos 7. 28 días, perdón, más o menos 7. O sea que si tu ciclo 28 días te toca, entonces puede adelantarse hasta 7 días y es normal. O puede atrasarse 7 días, o sea, puede llegar de 21 días hasta los 35 días. Pasado los 35 días ya es un retraso. Ay, sí. Si llegas a los 3 meses, entonces ya en ese periodo de 35 días hasta los 3 meses, si ves regla ya es una oligomenorea. Si pasan 3 meses y ves regla ya es una amenorrea. Pero en ese juego no vas a esperar que te venga tu regla exactamente el mismo día. A algunas mujeres les viene, bien, gracias, pero no necesariamente se va a cumplir en todas. Por eso hay ese rango, más o menos 7 días. 1, 2, que en la jovencita que recién comienzan a menstruar, la menarquia ocurre a los 12, 14 años, hay una inmadurez todavía del eje hipotálamo hipoficiario y entonces puede haber irregularidad menstrual. No tiene por qué ponerse la mamá los pelos de punta y decir, mira, no le viene la regla, Dios mío, ¿qué pasa? Está todavía inmaduro el eje, hay que esperar, poco a poco va madurando y comienza ya a regularizarse su menstruación. Ok, a ver, la segunda manifestación es el hirsutismo. Claro, esa es parte del hiperandrogenismo que hay en este síndrome, que se caracteriza por la presencia de vello, como ya lo había definido el doctor Sánchez, ¿no? La presencia de vello en la barbilla, etcétera, en el pecho. Ante los ginecólogos, antes que sepa muchas cosas, examinamos un vellito al lado del pezón,
Ya, ese ya es un avance importante, ya. Es un poco moderado, extremo, ¿no? moderado, ya. Moderado. Hay casos severos también de hirsutismo, pero ese es moderado. Pero no todas las mujeres van a presentar. No todas las mujeres presentan, así es. No todos Puede haber los. menos también. Por ejemplo, este es un hirsutismo bello, de distribución ya está en proceso de masculinización. Ahí igualmente, como se pueden dar cuenta, ¿no? Y puede crecer todavía a estadios severos, como el caso de ese famoso cuadro, la mujer barbuda. Pero generalmente, para no asustar a la población femenina, Claro. es leve. Ajá. Es leve, es un caso ya moderado. Son casos un poco más extremos, vamos a decir. Te das cuenta, son crecimientos de pelos, de pelitos en zonas que normalmente son masculinas. Sí. O sea, Ajá, ninguna zona de la mujer patilla. tiene Ajá. ese tipo de distribución de cabello, de pelitos, mira, el bigote, Claro. la patilla, la parte de la barba. ¿No? Las mujeres, por más que tengan, es bien escaso, acá es más pronunciado. Está el acné también, hay acné. además. Eso justo iba a mencionar, ¿no? Que aprovechamos la fotografía porque otro de los síntomas es la presencia de acné. Claro. No solamente en el rostro, sino también puede aparecer en el pecho, en la espalda. Sí, sí. La testosterona, pues la que causa eso, ¿no? Estimula los folículos pilosos también. Ajá. Se aparece el acné, la joven se está pellizcando, etcétera. Las uñas están largas y hay microbios y lo infecta. Claro. Vienen ya las pústulas. Entonces ahí están manifestaciones claras. Yo quiero mencionar de que nosotros evaluamos el grado de hirsutismo con una escala de Ferryman-Gallwey, que da puntajes, es decir, la distribución y la cantidad de vello que tiene. Entonces, ¿no? Evalúa con la cantidad del vello que tiene en el bozo, de la barba, en la zona de la línea media del pecho, debajo del ombligo, cómo está la forma del vello púbico, ¿no? Y también en la espalda. Entonces, según grados, se van sumando y da un puntaje. Y eso podemos clasificar si es leve, moderado, severo o si es normal, ¿no? Porque a veces viene y dice, tengo acá uno que otro y el resto está bien, entonces no hay Claro. ningún problema. Ajá, muy bien. También habíamos comentado lo de la caída de cabello, ¿no? Pero ahí cuando hablamos de esa caída de cabello, que en la cabeza. Principalmente sí, En la por el cabeza. aumento de la testosterona, comienza a haber caída de cabello así tipo andrógena, que se llama, tipo los varones, como Julio Iglesias, ¿no? Que las entradas acá. Entonces, eso es lo que comienza poco a poco a presentar, ¿no? El exceso de hormonas masculinas lleva a esa caída de cabello. Justo ahí estamos viendo una... Que bajar los pelos acá. Ahí vemos, ¿no? Las famosas Las entradas. las entradas. Las famosas así es. entradas, ¿no? Y seguimos con el listado, aumento de peso, oscurecimiento de la piel. Pero ¿cómo? O sea, ¿es toda la piel o como la diabetes que es un collarín? Como la de Precisamente esa. Ajá. Esa llamada acantosis nigricans, son en zonas de la piel que son más sensibles a la insulina, son zonas del cuello, de la nuca, de las axilas, de la ingle, a veces también puede haber en los codos o en los nudillos de los dedos, más oscurecimiento, que no está sucio, ¿no? Simplemente el paciente a veces se rasca, se echa limón. Se puede Sí, escobillar he visto todo lo que pacientes- quieras, Sí, se no vas a- escobilla. He visto pacientes que echan no va a lejía salir y no les sale, ¿no? Simplemente por eso de insulina. Es un signo de resistencia a la insulina. No, perdón, y a propósito de esa imagen anterior, es muy importante ver subrayar la importancia de la anamnesis y el examen físico, que está descuidado hoy en el siglo XXI con el avance de la tecnología. Tú ves una paciente y entonces el médico puede cometer pues, la superficialidad. Ya, ecografía o el anal, examina. Pero no la ha Si revisado. tú vas preguntando, a ver, tu hermana ha tenido, tu mamá tiene, tu abuelita, tu bisabuela, entonces hay antecedentes de diabetes. Ojo. Segundo, examina. Entonces, no solamente es patrimonio de mis amigos los internistas hacer un buen examen, porque los internistas son bien observadores. Es importante. Todas las especialidades debemos ser muy observadoras, porque fíjate, teniendo esta imagen, entonces ya el médico, en el momento de la consulta, porque es un juego de hipótesis, a medida que el médico te está interrogando, va elaborando sus hipótesis, que las va adecuando con cada pregunta, con cada examen, de lo que te mira, de lo que te... Es muy importante, insisto, retomar nuevamente la anamnesis y el examen físico. El examen clínico. Clínico, examinarlo. Dicen ustedes, ¿no? ¿Y la voz también podría llegar a ponerse más gruesa? Sí, en algunos casos, ¿no? En algunos casos cuando hay mucho nivel de hormona masculina, va engrosando la voz. Felizmente es reversible, ¿no? Muy bien. Y ya, por último, tenemos los papilomas cutáneos, o tenemos a ver una imagen, ahí está, ¿no? Que parece como lunares. Sí, como lunarcitos de carne. Algunos pacientes dicen exacto, los lunarcitos conocidos como lunares de así carne. como deditos, dicen los pacientes. Son acrocordones, ahí los pueden ver. Mejor. También son manifestaciones de resistencia a la insulina.
Es un paciente que tiene acrocordones o que tiene acantosis nigricans, ya uno debe estar pensando, tiene resistencia a la insulina y potencialmente una intolerancia a la glucosa o diabetes, ¿no?, en el futuro. Muy bien. Ok, seguimos avanzando y el siguiente dato, ¿no?, es uno de los que más preocupa a las mujeres, doctor, y me imagino que debe ser también una de las consultas que más recibe usted, ¿no? Porque el síndrome de ovario poliquístico dificulta la capacidad de la mujer de quedar embarazada. Sí, es verdad, o sea, hay una dificultad para que la mujer que tiene un diagnóstico claro ya de síndrome de ovario poliquístico pueda haber casos de infertilidad. No en todas, hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico demostrado y que han recibido un tratamiento, que de eso se trata, y pueden quedar embarazadas. O sea, no hay que tomarlo en el sentido apocalíptico, que es una sentencia definitiva. Para eso está el tratamiento, pero sí hay una relación directa entre síndrome de ovario poliquístico e infertilidad. Doctor, ¿y la infertilidad es porque no produce un óvulo que pueda ser fecundado o por la irregularidad en los tiempos? No, porque no ovula, básicamente. El síndrome de ovario poliquístico es la falta de ovulación. Debido a que la FSH está más o menos normal, estimula bien, pero la LH es la que está elevada, entonces no se produce el pico de la LH, que es lo que hace que la mujer ovule. Y sin un óvulo no hay embarazo. Es como el hombre que no produce espermatozoides, no va a tener capacidad de fecundar. O puede producir espermatozoides, en el caso del hombre, ya que nos metemos en un tema con los amigos los urólogos, puede producir espermatozoides, pero hay una cantidad, en cantidad, morfología, velocidad. Pero en el caso de la mujer, si no hay óvulo, no hay embarazo. Y la mujer con síndrome de ovario poliquístico no ovula. Por eso no hay embarazo. ¿Y el embarazo cómo se lleva en mujeres que tienen este síndrome? Hay que darle tratamiento. Claro. Hay que dar un tratamiento, se usa una pastilla que felizmente no cuesta mucho y que es de fácil acceso, que es citrato de clomifeno. Y una dosis adecuada. Cada caso es un caso. O sea, no hay fórmula mágica para todas las mujeres lo mismo. Pero eso puede hacerla ovular. También hay ampolla y otras más. Claro. Una vez que ya sale gestando, ya se suspende, claro, y el embarazo sigue su curso, ¿no? Y le mencionaba al doctor antes de empezar el programa, muchas veces el embarazo reordena todo, ¿no? Salió gestando y después del parto, muchas enfermedades. Sí, se le ordenó todo el trastorno. No quiere hormonal. decir que le vamos a decir a la mujer que embaracen para curar el síndrome de ovario poliquístico, que no seríamos padrinos de muchos niños. Muchos. Muy bien, doctores, vamos a la pausa, pero antes esta consulta de Lorena. ¿El síndrome de ovario poliquístico es hereditario? ¿Se puede responder rápido, sí o no? Sí, tiene un componente hereditario. Después de la pausa lo desarrollamos. Vamos al corte y regresamos. Muy bien, los doctores decían que el síndrome de ovario poliquístico sí es hereditario. Sí, efectivamente, tiene un componente hereditario. Se ha logrado ya precisar que hay alrededor de 50 genes que se relacionan con este síndrome. O sea que hay que entenderlo así. Por eso, ¿no?, usted mencionaba que cuando viene un paciente le preguntan sobre, sí, ¿no?, la anamnesis, pues, sobre la familia. Antecedentes familiares se llama eso. Hay que interrogar a la mamá, sobre todo línea materna, y eso te va a ayudar bastante en tu diagnóstico. Aunque hay un espectro, ¿no? Algunos tienen más, no todas las hermanas salen iguales, claro, algunas tienen mayores síntomas que otras. Entonces siempre hay una variación en el grado de la intensidad. Hay un concepto biológico, ¿no?, que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. O sea que nadie es idéntico a uno, aún siendo hermanos de padre y madre. En el caso de las mujeres pueden desarrollar, como ha dicho el doctor Sánchez. De repente físicamente se pueden parecer, pero... Pueden parecer, pero ojo. internamente ya no. Internamente ya no. A ver, para confirmar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se revisan los niveles hormonales y se pide una ecografía. Así es. Sí, principalmente ante la sospecha, bueno, como la primera evaluación es clínica y ante ello se pueden solicitar exámenes de, no solamente, bueno, hormonas, la LH, la FSH, que son hormonas hipoficiarias, niveles de testosterona, niveles de estrógenos, estradiol. Se puede evaluar dependiendo de la distribución también otras pruebas más, ¿no?, como perfil de lípidos. Para descartar se tiene que evaluar prolactina, ¿no?, y algunas, a veces pruebas de las suprarrenales.
Pero, y igualmente confirmar con una ecografía, ¿no? Como habían criterios al inicio, 2 criterios son suficientes. O sea, pueden tener ecografía alterada y hormonas, ¿no? Hiperandrogenismo clínico más hormonas. En el caso de la... suficiente. Insulina en algunos casos, pero muchas veces no es suficiente, no es necesario porque ya hay acantosis nigricans, que es un signo característico, ¿no? En el caso de la ecografía quería subrayar que hay que entender si la mujer ha tenido o no relaciones sexuales para solicitar la ecografía, porque hay la ecografía pélvica, la que es por encima, tiene que tener la vejiga llena y también ahí hay requisitos, porque ahora como ya cualquiera que aprendió por ahí a hacer ecografía se sienta y hace ecografía. La vejiga tiene que llegar al mismo nivel del fondo uterino para que la ecografía sea válida. La distensión de la vejiga tiene que estar al mismo nivel del fondo para poder ver los ovarios. Si no ve, si está la vejiga muy llena, la persona que hace la ecografía no va a ver los ovarios y va a tener la tentación de convertirse en Julio Verne, inventar y comenzar a informar, y eso es malo. Y ten en cuenta que estamos arribando a diagnósticos y con informes falsos. Lo mejor es la ecografía transvaginal cuando el caso lo amerita y se puede hacer. Eso es lo mejor, ecografía transvaginal. Okay. Queda clara. A ver, Marita. Marita nos ha escrito al Facebook, dice: mi hija tiene 14 años y en los últimos 2 se han incrementado los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. ¿El láser para eliminar los vellos soluciona este problema o debo llevar otro tipo de tratamiento? Debe llevar. No, el láser sí está correctamente que lo use. Es para tratar las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico, pero ahí no es para tratar, no está tratando el síndrome de ovario, sino las manifestaciones. Exacto. Mientras tanto, es correcto, el láser se usa para eso. No, porque el láser va a eliminar, digamos, ese vello, pero algo, digamos, o sea, con su tratamiento le certifica de que más adelante no vuelva a salir otra vez. Mientras subsista la enfermedad, puede volver a crecer el vello. Es una posibilidad. Me llama la atención la edad, ¿no? Tiene 14 años y dice, desde hace 2 años ya tiene síndrome de ovario poliquístico. Es lo que decíamos, hay que ver que al principio las reglas son irregulares. Y si bien es cierto, la menarquia, que es la primera regla, la tendencia de la humanidad, antes era a los 15 años, a los 14, la tendencia de la humanidad es que está comenzando a más temprana edad. O sea, hay a los 12 años, 11 años, ya están con su... No sabemos el caso de la señora. Pudiera ser que esta señorita, esta joven, está menstruando de los 10, 11 años, entonces ya podríamos esperar que esté regularizando sus menstruaciones. Pero si recién tiene algunos meses, hay una irregularidad. Pero si hay vello, entonces hay que y quiere usar el láser para sentirse bien, está permitido. Okay. Javier, ¿hay alguna otra alteración endocrinológica que también tenga quistes en el ovario? De por sí, ¿no? O sea, los quistes provocados por alteración hormonal. Solamente ahí en el ovario poliquístico, en el síndrome. Hay hipertecosis y otras cosas más, pero no... Ese es lo más frecuente de lejos. Perfecto. Muy bien. A ver, Yesenia también nos ha escrito, dice: mi hija de 12 años tiene dolores muy intensos durante la menstruación y esta le dura 10 días. Le hicieron ecografías pero no encontraron nada y nos recomendaron esperar hasta los 15 años para saber si tiene ovario poliquístico. ¿Debo esperar o existe otra manera de detectarlo antes? Bueno, ahí en principio está durando sí un poquito más días la menstruación, que debe durar de 2 a 7 días. Ahí hay otro concepto, así como dijimos que dura 28 días más o menos 7, ahora vamos a ver cuánto de duración es una menstruación, 7 días, pero también, ahí está en el límite. Ya, en segundo lugar, que es muy joven, tiene 12 años, es correcto, está recién iniciando sus ciclos menstruales. Ahora, ¿los dolores intensos se relacionan con el síndrome? No, la tiene que ver de repente porque está reteniendo el sangrado que elimina y se producen algunos pequeños coágulos y esto le provoca el dolor. Ahí hay tratamiento para eso y esperar hasta los 15 años, puede ser. Eso más bien se llama dismenorrea, ¿no? O sea, dolor al momento de la menstruación, pero no tendría que ver con... Entonces sí está bien la recomendación que le hicieron, que mejor espere hasta los 15. Sí, es correcto. Para que pueda hacer un diagnóstico. Kelly tiene 24 años, llamó desde Ica, dice: sufro de ovario poliquístico desde hace 5 años y también tengo la prolactina alta desde hace 1. ¿Cómo me afectan ambas enfermedades? ¿Qué tratamiento debo llevar? Bueno, con Kelly, la prolactina es una hormona que se secreta en la hipófisis. Esta prolactina también va a inhibir la ovulación. Y entonces, sí, la prolactina es una de las causas de anovulación y alteraciones en la regla, puede suspender la regla. Pero
Lo que llama la atención es que tiene síndrome de ovario poliquístico y tiene prolactina alta. La prolactina también puede elevarse por medicamentos un montón de veces, o inclusive en situaciones de estrés. Sería bueno saber los niveles, ¿no?, que se haga chequear para ver si es que es necesario tomar alguna medicación para bajar la prolactina. Existen medicamentos para bajar prolactina. Y ver si tal vez el síndrome de ovario poliquístico diagnosticado antes no era realmente una hiperprolactinemia, ¿no? Ahora, quiero aprovechar la consulta de Kelly, ¿no?, para preguntarles lo siguiente. ¿Uno puede desarrollar este síndrome a lo largo de su vida? Sí, en la edad reproductiva. Ajá. Es un síndrome que te da en la edad reproductiva. Ah, ok. O sea, no es que ni bien empiezas la regla, ahí se ve si vas a tener o no. No. O sea, de repente yo no tengo ahorita, pero más adelante sí. Claro, puede ser que ahorita no tengas y te aparezca, sí es correcto. Incluso tienes un hijo y te aparece después. Ajá. Es correcto, eso también te puede. En la edad reproductiva puede aparecer el síndrome. Y la mayoría está entre los 20 y los 40 años, ¿no? O sea, en el centro de la edad reproductiva, por así decirlo. Muy bien, a ver, el tratamiento depende del tipo y gravedad de los síntomas, la edad de la mujer y sus planes respecto al embarazo. Sí, es una pregunta muy puntual, muy concreta y es correcto. La mujer que tiene un diagnóstico de síndrome de ovario poliquísticos tiene que preguntarse, bueno, yo estoy en edad reproductiva pero no quiero tener hijos. Entonces sigue una ruta de tratamiento en base a la respuesta que dé y dice, bueno, yo justamente quiero tener hijos y tengo este diagnóstico. Entonces el tratamiento también sigue su ruta de acuerdo a esa respuesta. Hay tratamiento para ambas respuestas. Y según los síntomas, ¿no? En unas mujeres predomina el exceso del vello, el hirsutismo, en otras la irregularidad menstrual, en otras el acné, en otras las manchas oscuras, que es la acantosis. Entonces, dependiendo de ellas, se puede dar tratamiento para resistencia a la insulina o para ovulación o para mejorar, disminuir el hiperandrogenismo. Una de las cosas que queremos, ¿no?, los seres humanos es que cuando tenemos algo queremos que la solución ya, ¿no? Cuando ustedes arrancan con el tratamiento, ¿al de cuánto tiempo ya la paciente empieza a ver que estos síntomas van bajando, teóricamente van disminuyendo a partir de los 2 meses de tratamiento? Lo primero que desaparece es el acné. Teóricamente, porque ya hemos dicho que cada caso es un caso, somos únicos e irrepetibles. A los 6 meses debe desaparecer el vello. Entonces, teóricamente eso es lo que uno cuando prescribe espera ese resultado. Sin embargo, hay un lapso que se puede esperar hasta los 9, hasta los 12 meses. Ya si en los 12 meses no hay ninguna respuesta positiva, entonces hay que cambiar de esquema terapéutico, porque existen varios esquemas terapéuticos. Sí, la mujer quiere ya, ¿no? Exacto, mejorar todo. queremos los resultados al día siguiente. Pero los vellos crecen lentamente, ¿no? Entonces se espera todavía para que esté fino en unos 6 meses por lo menos. Porque al comienzo no va a notar cambios, el vello va a seguir saliendo, ¿no? Ingresito. Pues llevan su tiempo. Es como cuando uno construye pues una casa de varios pisos, igual es lo mismo, ahora hay que volverla a vestir la casa y demora tiempito en mejorar. Bien, hay varias condiciones asociadas que hemos estado conversando durante todo el programa. Dice, una es la diabetes. Obviamente van a subir de peso, también va a conllevar a que tenga presión alta, hipertensión arterial, va a comenzar a tener colesterol malo, alto, el LDL, apnea del sueño, que se asocia mucho pues, con el sobrepeso, con la obesidad, afecciones cardíacas, depresión y ansiedad, que eso va a conllevar pues, a que se comience a aislar la paciente, y cáncer endometrial, que nos comentó el doctor. Altos riesgos, ¿no? Alto riesgo para cáncer endometrial y cáncer ovárico, ¿no, doctor? Sí, es correcto. Cáncer de mama. Cáncer de mama, sobre todo. Cáncer endometrial y cáncer de mama, porque ambos son por un exceso de estrógenos. Ten en cuenta que eso es también lo que en el fondo hay, es un exceso de estrógenos. Y el exceso de estrógenos también te puede llevar a producir el exceso de testosterona. Entonces, los dos extremos son malos. El exceso de estrógeno, cáncer de endometrio, hiperplasia comienza, hay varios estadios hasta que... No es también que comienza de la noche a la mañana, eso hay que estar claro, ¿no? Existen grados, para eso es muy importante el monitoreo y la atención médica por médicos especialistas en el tema. El médico ginecólogo y el endocrinólogo van juntos en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Mencionando lo de las consecuencias en la diabetes, por ejemplo, el tener síndrome de ovario poliquístico, como va de la mano con resistencia a la insulina, está predispuesto a tener diabetes. Y es una de las indicaciones, ¿no? Las mujeres, por más que sean jóvenes, pero que han tenido síndrome de ovario poliquístico, también deben hacerse una evaluación, probablemente un test de tolerancia a la glucosa, claro, para hacer un diagnóstico temprano de alguna intolerancia o diabetes, ¿no? Puede ser un síndrome metabólico, ¿no?
Sí, se asocian porque hay aumento del perímetro abdominal, aumento de la glucosa, resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina también aumenta triglicéridos, disminuye el colesterol bueno y aumenta el colesterol malo. Muy bien. Fíjate en la consulta de después de los 40 años. Sí, es correcto. Ahora, así en blanco y negro, sí, puede tener hijos. Mientras la mujer menstrue, puede tener hijos. Y como ya hemos referido antes, el síndrome de ovario poliquístico, si bien es cierto, no se cura como cualquier otra enfermedad infecciosa, por decir, pero sí se trata. O sea, se puede tratar el síndrome de ovario poliquístico y provocar un embarazo. Entonces, si una señora hasta los 40 años sigue menstruando, con un tratamiento de su síndrome puede tener hijos. Y más aún ahora, con el advenimiento de una serie de técnicas de reproducción asistida, esa respuesta es positiva, sí. Doctor Sánchez. Sí, de acuerdo con el doctor, puede ser. Muy bien. A ver, tenemos otra consulta. Nos vamos a la pausa. Luz. Luz, nos ha llamado desde el Callao. Y ahí dice, ¿el papiloma cutáneo se puede confundir con un lunar de carne o una verruga? Sí. Bueno, sí, puede confundirse, claro que sí. Ahí Esa tendría es la que ser biopsia, evaluado por un dermatólogo, le da una biopsia. ¿Se pueden y puede quitar cambiar. esos papilomas? Sí, Lo también. primero que se pueden Pero sacar. primero hay que hacer el diagnóstico, Sí, claro. muy importante. Ya un dermatólogo que se caracterizan por ir al grano, ellos van a hacer una biopsia y van a saber ante qué estamos y entonces pues sacarlo. Claro, es una pregunta bien importante porque mucha gente tiene lesiones dérmicas Y se lo arranca. y todas las lesiones dérmicas pueden parecerse a muchas enfermedades. Correcto. Por eso tienen que ir al dermatólogo quien va a sacarlo y eso lo manda a patología. Y de acuerdo al resultado va a ver el siguiente tratamiento si tiene otra lesión parecida. Claro. Hay algunos que son bien valientes y cogen un hilo. Así es, en el caso de los acrocordones, que te digo que son manifestaciones de resistencia a la insulina, hay pacientes que amarran, ¿no? Esperan que se caiga, se necrosa y Claro, se cae, ajá. o van a alguien que le coloque nitrógeno y le saca, ¿no? Lo cauterizan. Pero, como dicen, le cauterizan, pero no están solucionando el problema de fondo, ¿no? Se le van a Claro, seguir van a apareciendo volver a más. van a volver a salir. Así es. Claro. Ok, muy bien. A ver, Roxana dice, mi hija tiene 23 años y aún no menstrua con regularidad. Le recetaron pastillas anticonceptivas y a raíz de esta toma sí menstrua. Las toma desde que tiene 14 años. ¿Qué puede hacer? Justamente la irregularidad menstrual ya a los 23 años, entonces ya es un síntoma ahí que hay que investigar. No hay mayor información, pero se supone que le han hecho pues su perfil hormonal, se supone que tiene una ecografía y se supone que estamos a un síndrome de ovario poliquístico. Habría que ver qué pastillas anticonceptivas se está tomando. Entonces deben tener el componente de progestágeno que ya hemos dicho, acetato ciproterona o la drospirenona. Entonces, pero en general ya lleva bastante tiempo, 9 años tomando la pastilla. Yo quiero una reevaluación, más información. Le sugiero ir a un médico ginecólogo obstetra para que conjuntamente con el endocrinólogo reevalúen el caso. ¿Uno debe descansar de las pastillas anticonceptivas? Depende de para qué se toman. Pero en el caso del síndrome de ovario El síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo a la respuesta, sí deben descansar. Ajá. Generalmente hay que darle siempre un espacio de descanso. En algunas escuelas 6 meses, en otras escuelas 9 meses. Entonces de ahí la quitas 2 o 3 meses para ver cómo va. Y ese es parte del juego que el médico tiene dentro de su plan de trabajo para tratar esta enfermedad. Muy bien. A ver, Lali, desde Cajamarca, miren, nos están viendo también, doctores. Si tengo ovario poliquístico, 11 en cada lado de 30 milímetros aproximadamente. Tengo bastante dolor. Esto me puede provocar un embarazo prematuro. Tengo 6 meses de embarazo. Solo me indicaron que debía tomar pastillas anticonceptivas. ¿Qué hacer? Déjame entender bien la pregunta. O sea, ¿tiene ovario poliquístico? Ya está gestando. Tiene 6 meses de embarazo. Puede provocar un parto prematuro, supongo, ¿no? Refiere, En lugar de parto embarazo prematuro. Mal escrito. Sí, Está con 28 semanas de embarazo y tiene quistes. Bueno, ha tenido síndrome poliquístico, ahorita ya está en embarazo tranquilamente. En 6 meses. Debía tomar Porque se supone que se asocia con pastillas embarazos tempranos. ahorita hay un embarazo. No, es embarazada. Entonces hay un silencio hormonal por el embarazo. Entonces, de repente ese diagnóstico es anterior. Ya embarazó, ahorita hay otras hormonas en el embarazo y tiene dolor, dice, ¿no? Sí. Puede haber un parto prematuro, puede ser, hay 28 semanas de embarazo, pero no debe por tomar el- pastillas anticonceptivas porque está embarazada. Claro. Claro, No está bien explicado. Sugiero que le vuelvan a preguntar para volverlo a contestar. Claro, que nos den más información, ¿no? Correcto. Así que Lali, por favor, estamos hasta las 11:30, pues
escribirnos para aclarar algunos datos más que ya los colegas nos han preguntado. A ver, Azalia dice, ¿por qué aparecen los papilomas cutáneos en la cara? ¿A qué se debe? ¿A qué se deberá? A ver, doctores, después del corte nos van a explicar. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta en la Junta Médica. Tenemos un montón de consultas, doctores, ¿no? Las mujeres están pendientes de nuestro programa el día de hoy, ¿no? Y nos íbamos al pequeño corte con la consulta de Azalia. ¿Por qué aparecen los papilomas cutáneos en la cara? ¿A qué se debe? Bueno, se supone que los papilomas cutáneos aparecen en cualquier parte de la piel. Y lo que sí vamos a tener que se van a asociar con sobrepeso o alguna alteración con la glucosa. Son solamente diabetes o una prediabetes. Así que si alguien tiene papilomas en alguna zona del cuerpo, sería bueno que lo chequee el endocrinólogo para descartar porque no tenga este tipo de... No es lo más frecuente, no es la ubicación más frecuente en la cara. Generalmente son más en nucas, en cuello, en axilas, ¿no? Como claro, mencioné. en la cara, eso, ¿no? Pero no es tan frecuente. Sí. Igual también debería ir a un dermatólogo para que le saque y haga una biopsia. Y le haga un diagnóstico adecuado, sobre todo. Ok, ahora vamos con la siguiente consulta. Giovanna, desde Trujillo. ¿Las manchas que salen en el cuello y axilas tienen algún tratamiento para desaparecer? ¿Existe algún jabón, Javier? Limón. No, he visto pacientes que se echan limón, lejía, se descobillan, no les sale. Sí. Wow. Es que como está negro para que se ponga blanco. En mi blanco. época de residente, cuando estaba en Cayetano Heredia, veía pacientes que me decían se echaban lejía. Sí. Pero no. Bicarbonato de repente, ¿no? Porque Viene preparado. empató el bicarbonato. Estas manchas son por resistencia a la insulina, la cual aumenta con el aumento del peso. Y para disminuir esas manchas, lo recomendable, si es por resistencia a la insulina, es bajar de peso, tener una alimentación adecuada, disminuyendo harinas, evitando el exceso de dulces, bebidas azucaradas, ¿no? O sea, no hay ningún producto que va a hacer desaparecer solamente estas en manchas. ese tema, en general, todas las manifestaciones de una enfermedad desaparecen con el tratamiento de esa enfermedad en general. Así es. Muy bien, así que por favor no se estén lastimando, no se lastimen la piel. Manejen su azúcar y que sea chequeados por su endocrinólogo. Ruth nos llamó desde Arequipa. ¿El dolor de espalda en la parte baja y vientre parte baja son síntomas de ovario poliquístico? ¿Una cesárea puede eliminar el síndrome? Ahí hay que recordar que el dolor pélvico, o sea, el dolor que refiere en la parte baja del vientre, ten en cuenta que los ovarios están agrandados. Entonces, eso sí puede explicar, sí puede haber un dolor debido al crecimiento del volumen de ambos ovarios. Sin embargo, generalmente se asocia con una enfermedad pélvica inflamatoria, el dolor. La cesárea es un procedimiento quirúrgico, un corte en la parte baja del vientre y del útero para extraer un niño, como sabemos, y la cesárea per se no cura ni elimina el síndrome de ovario poliquístico. En alguna bibliografía se menciona que el parto puede mejorar el síndrome de ovario poliquístico y el parto tendría que ser eutóxico, o sea, parto vaginal, natural, alguna bibliografía. Pero ya si va a ser una cesárea, esa posibilidad que refiere a alguna bibliografía se aleja. Doctor, y si a lo mejor ahí está justamente la pregunta, ¿el síndrome de ovario poliquístico es operable? ¿A qué edad? Quizás si se refiere a sacar los ovarios, ¿se curará el síndrome? No, se refiere, me imagino, ¿no? Porque no está muy explicado, podría estarse refiriendo al drilling ovárico, o sea, en primer lugar que hay una alternativa quirúrgica para el síndrome de ovario poliquístico. Primero es el tratamiento médico y cuando este falla después de 1, 2, 3 intentos, entonces cabe la posibilidad de una intervención quirúrgica que ahora se hace por la laparoscopía. Es el drilling, que significa punción, o sea, hacer punciones en la corteza del ovario para originar pues, la eliminación de los folículos, la aspiración del líquido folicular, y eso origina un desenfreno hipoficiario y puede producir embarazo. De tal manera que esa alternativa de tratamiento quirúrgico para el síndrome de ovario poliquístico sí existe y se llaman drilling y ahora se hace mediante laparoscopía y la punción se hace con láser. Antiguamente había que abrir el abdomen y había que resecar en forma de cuña ambos ovarios, pero eso ya es pasado. Ha evolucionado y se hace mediante el drilling.
Entonces ahí no habría ninguna edad, básicamente es seguir el tratamiento médico. Y si falla, pasamos a la parte quirúrgica. Es correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, Florecita dice, ¿cuál es la diferencia entre ovario de aspecto poliquístico y quistes paraováricos bilateral? Claro, ahí tiene que ver que el síndrome de ovario poliquístico ya hemos dicho, ¿no? Varios quistes pequeños alrededor del ovario en la parte periférica que pueden llegar a medir más de 20, 30 milímetros, etc. Eso ya hemos mencionado. Pero también hay los quistes paraováricos, o sea, al lado del ovario, en el ligamento, pueden crecer también quistes, por diversas razones, generalmente también hormonales. Entonces, esos quistes paraováricos pueden crecer, tienen su pedículo, se pueden torcer, pueden provocar dolor y son causa de una emergencia médica, quirúrgica. Entonces, sí existen esos dos temas, síndrome de ovario poliquísticos, que es lo que hemos hablado toda la mañana, y los quistes paraováricos que pueden ser unilaterales o bilaterales y son operables dependiendo del tamaño y la complicación que pueda haber. Ok, perfecto. Pierina. Pierina dice, me retiré la T de cobre y desde entonces mi periodo tiene una coloración negra y mucho dolor. ¿Puede ser ovario poliquístico? No, o sea, la relación entre el color de la sangre Con el síndrome no tiene nada que ver con el síndrome de ovario poliquístico. La señora se ha retirado su té de cobre y me imagino que está teniendo esta coloración negra su periodo inmediatamente al retiro de la té de cobre, que es un objeto extraño que puesto en la cavidad endometrial ha originado una enfermedad pélvica inflamatoria y le han retirado seguramente porque tenía mucho dolor o tenía mucho tiempo y pudiera ser que esta coloración negra que tiene en su menstruación está asociado a ese proceso inflamatorio. Aún así, le recomendamos que tendría que ir al médico para la evaluación ecográfica de la cavidad endometrial. Ok, muy bien. Félix dice, a mi hija le han diagnosticado SOP. Síndrome de ovario poliquístico. Está medicada con metformina. ¿Por cuánto tiempo debe tomar ese medicamento? ¿Cuál es la causa de ese trastorno hormonal? El médico nos dijo que es por la mala alimentación y de 10 niñas, 8 tienen ovario poliquístico. ¿Es cierto? La metformina es una medicación que mejora la respuesta del cuerpo a la insulina. Es un sensibilizador a la insulina. Y que se puede utilizar en cuadros de resistencia a la insulina, cuando las manifestaciones de resistencia a la insulina son las que predominan. Como dije, el síndrome de ovario poliquístico puede tener manifestaciones de acné, hirsutismo, etc. Y si el cuadro es principalmente por resistencia a la insulina, la metformina puede ayudar, ¿no? Tiene un efecto discreto y debe ir acompañado con cambios en estilos de vida. Debe ir con mantener un peso adecuado, hacer actividad física, disminuir el consumo de carbohidratos, de las harinas, como ejemplo, y evitar los alimentos ricos en azúcares, ¿no? Evitar las bebidas gaseosas, etc. O sea, realmente no se sabe qué es lo que causa este síndrome. No se sabe exactamente. Entonces, lo que le ha dicho el médico aparentemente que es por la mala alimentación, comparte. No, la mala alimentación tiene una predisposición genética. Y a ello se puede agregar el peso y la alimentación, que no necesariamente debe ser producida por la mala alimentación, ¿no? Pero sí requiere un seguimiento y según cómo vaya el peso y mejorando la resistencia a la insulina, puede ser que la metformina la tenga que dejar en un plazo determinado. Okay. Antes de esa pregunta, la anterior pregunta decía que de 10 niñas, 8 sufrían de ovario poliquístico. Esa es la inversa. Hemos dicho que 5 a 10% de mujeres están expuestas a este síndrome de ovario poliquístico. De repente le ha querido explicar el médico que de 10 niñas, 8 tienen irregularidad menstrual al comienzo de su periodo. Eso de repente... No que tienen el síndrome de ovario. No, varía alarma. 80% de mujeres va a alarmar. No es así. Se va a alarmar. Gwendolyn, diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ya tratamiento con metformina y le han mandado un examen de histerosonografía. ¿Estos medicamentos y pruebas están bien? Bueno, ahí la metformina está bien, ¿no? Sí. Pero ¿por qué le han mandado la histerosonografía, que significa poner líquido a la cavidad endometrial para poder ver qué es lo que hay en el interior de la cavidad endometrial? O salvo que haya querido decir que le han pedido una histerosalpingografía para ver cómo están las trompas y se ubicaría en el contexto de que está buscando ya un embarazo. Podría ser interpretada así. Como dice el doctor, la histerosalpingografía, si es que ese es el procedimiento que le han pedido, es para ver, ¿no?, si está permeable las trompas, si hay alguna obstrucción,
que pueda estar influyendo en la fertilidad, ¿no? A veces piensan que todo es problema hormonal, pero hay alguna alteración en las trompas que obstruye el paso del óvulo y por eso no sale gestando. Ok, a ver, pasamos a la siguiente consulta. Eli, si tengo 26 años y hace 2 me diagnosticaron ovario poliquístico con amenorrea secundaria. ¿Debo tratarlo aún si no debo tener hijos? ¿Qué pasa si no llevo tratamiento? Claro, lo que le pregunté yo antes, ¿no? Claro, bueno, tiene ahí 26 años, tiene diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y la amenorrea. Secundaria significa que ya antes ha menstruado y la amenorrea, porque hay primaria cuando nunca ha menstruado y la secundaria cuando ya ha menstruado y se le presenta. Ahora, sí tiene que tratarse el síndrome de ovario poliquístico, independiente de su deseo de tener o no hijos, claro, por los efectos que tiene a largo plazo, las dislipidemias, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama. Si no lleva tratamiento, va a haber engrosamiento de endometrio, ¿no? Y eso es un factor de riesgo para a desarrollar cáncer. Correcto. Naomi, a los 17 años me inyectaron progesterona para eliminar un quiste ovárico. A los 18 me operaron de 2 fibroadenomas en ambos senos y a los 25 tuve mi primer bebé. Ahora tengo 30 y me han detectado resistencia a la insulina. ¿Hay alguna relación? Sí, hay relación, porque mira, ahí tiene al parecer un exceso de estrógenos, quiste ovárico, los 2 fibroadenomas en los senos, que son estrógenos dependientes, y bueno, tuvo su bebé a los 25 años, muy bien, Naomi, la felicitamos, y ahora a los 30 ya aparece el otro componente que faltaba, la resistencia a la insulina. Sí hay relación, y necesita un tratamiento por el endocrinólogo. Sí, o sea, se cumplen las condiciones. Sí, se cumple. Sí, que se debe evaluar, habrá que ver cómo está su peso, antecedentes familiares y todo lo demás. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿tenemos pregunta? Ah, no, vamos a un corte primero. Tomen aire, doctores, que todavía quedan varias por responder. Ya regresamos. Bien. Gracias. Regresamos ya con lo último del programa. Seguimos recibiendo preguntas, ¿no? Como la que nos acaba de enviar Patricia, que parece más un mito que otra cosa, ¿no, doctores? Porque dice, ¿es verdad que las mujeres con este síndrome no van a salir embarazadas nunca? Patricia, reiteramos, las mujeres con este diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico sí pueden salir embarazadas. Tienes que acudir a ginecólogo de cabecera que tengas, conjuntamente con el endocrinólogo, va a ser posible el embarazo para que tengas tus hijos. Sí, mucho cuidado, Patricia. Sí, no, y además que se cuide, porque a veces va a cuidarse. pensar que no, y vienen las sorpresas. Hay muchas sorpresitas. Betty dice, me detectaron síndrome de ovario poliquístico, tuve un hijo y después me coloqué el implante subdérmico. ¿Este método anticonceptivo puede complicar mi diagnóstico? Claro, en el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, como ahí está demostrado para que sepan los pacientes, tuvo su hijo. Tuvo su hijo. El síndrome de ovario poliquístico, si bien es cierto, se relaciona con infertilidad, no necesariamente indica que van a ser infértiles. Y ahí está la prueba. Luego que tuvo su hijo, se ha puesto un implante subdérmico, seguro que el médico que le ha puesto ha evaluado que ya el síndrome de ovario poliquístico ha atenuado, ha disminuido, está bien hormonalmente y le ha puesto un implante subdérmico que contiene progesterona, que es una hormona también femenina, no está usando etinilestradiol, eso indica que ha sido bien evaluada por el médico y si ha sido así, estaría bien. Doctor Sánchez, quería añadir algo, me parece. No sé, si es que ya tuvo hijo y no hay otra alteración más, ¿no? Chequeo nomás. No hay problema. Areli dice, tengo 31 años, me diagnosticaron ovario poliquístico y me recetaron pastillas anticonceptivas, pero empezó a salirme leche de las mamas y suspendí tratamiento. Tengo hiperprolactina, soy prediabética y recientemente me diagnosticaron endometriosis. ¿Es recomendable la operación? ¿Qué me sugieren? Bueno, ahí la primera parte compete al ginecólogo, ¿no? O sea, un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ha recibido su tratamiento con anticonceptivos, que se supone que son los correctos que estamos mencionando, luego comienza a tener secreción por las mamas, y ahí ella misma explica que por la hiperprolactinemia, y ya viene con complicaciones metabólicas. Si está refiriéndose al drilling para resolver la poliquistosis, sí sería correcto hacer el drilling, pero primero la estabilización hormonal. Sí. La hiperprolactinemia es el incremento del nivel de prolactina en la sangre. Este nivel de prolactina alto puede con de leche.
¿no? Y altera la regla, ¿no? Entonces también está influyendo de todas maneras. La prediabetes que tiene puede ser asociada con el síndrome de ovario poliquístico que estuvo más joven, ¿no? Porque, como les mencionaba, tiene resistencia a la insulina y luego pasan a ser prediabéticas y posteriormente, si no hay cambios en los estilos de vida, pasan a ser diabéticas. Y lo otro es la cirugía que recomienda, bueno, para endometriosis. Endometriosis es la aparición de tejido endometrial en otros lugares, fuera de la cavidad uterina, que sangra periódicamente con el ciclo menstrual. Entonces, eso debería ser evaluado por ginecología y ver un tratamiento adecuado. La operación va a depender de cuáles son los hallazgos que se encuentran. Ajá, muy bien. A ver, Zenaida. Zenaida dice, ¿qué método anticonceptivo es recomendable para las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico? Al doctor Zenaida, ahí tiene que usar anticonceptivos que tengan dos componentes, el etinilestradiol, de acuerdo a tu talla, a tu peso y a la anamnesis que te haga el médico, etinilestradiol de 0,030 o 0,035 y de otro lado acetato de ciproterona o la drospirenona. Esa es la orientación. Este programa es de orientación, no puede sustituir una prescripción que tiene que hacerlo tu médico en base al caso concreto que tú presentes. El doctor te hace la competencia, sí. Leslia. Elizabeth dice, a mi hija le diagnosticaron ovario poliquístico, le recetaron pastillas anticonceptivas y estas le generaron migraña. El neurólogo dice que son por las pastillas. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Debe suspender la ingesta? Bueno, los anticonceptivos sí pueden originar cefalea, dolor de mama, malestar general, trastornos del carácter y un sinnúmero de síntomas que están descritos. O sea, si ya el neurólogo la ha evaluado y ha descartado migraña tensional, migraña vascular, etcétera, entonces sí estaría indicado que regrese a su ginecólogo para que le cambie su anticonceptivo. Así es. ¿A una dosis, digamos, a uno más suave? Sí, claro, hay dosis para mujeres, de acuerdo a la edad, hay anticonceptivos de acuerdo a la edad, no dice la edad. No, hay anticonceptivos para mujeres jóvenes, hay anticonceptivos para mujeres que no tienen hijos, para las que ya tienen hijos, entonces el ginecólogo tiene que evaluar y prescribirle lo adecuado. Sí, ahí importantísimo, que muchas personas cuando toman una medicación y les cae mal y lo requieren, lo dejan. Lo que tienen que hacer es regresar con su médico, porque no todas las pastillas son para todas las personas. Es un tratamiento individualizado. Su médico va a reevaluarla y va a determinar si hay que subirle, cambiarle, rotar de pastilla, pero en una consulta médica, luego de una evaluación que tienen que hacer. No abandonen. No abandonen nunca. Si requieren una medicación, hay múltiples no abandonen. anticonceptivos que combinan diferentes hormonas, hay otros que vienen hormonas de un tipo, solamente de un tipo, entonces, y en diferentes concentraciones. Entonces, la decisión debe ser personalizada. Así es, ¿no? Bueno, la siguiente consulta ya se ha respondido, pero Celia, vamos a volver a aclararlo. ¿Desaparece el quiste ovárico con el embarazo? Si se refiere a un quiste ovárico diferente al síndrome de ovario poliquístico, en el embarazo el quiste ovárico no desaparece. Al contrario, el quiste de ovario en el embarazo se puede complicar y torcer, la torsión, que eso ameritaría una intervención quirúrgica. Si se refiere al síndrome de ovario poliquístico, ya hemos mencionado que alguna bibliografía considera, cree y difunde la idea que el parto vaginal puede mejorar el síndrome de ovario poliquístico. Muy bien. Ale. Ale dice, me detectaron ovario poliquístico, pero viendo el programa tengo los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Solo me recetaron anticonceptivos. ¿Está bien el tratamiento? Si solamente es un síndrome de ovario poliquístico, como menciona ahí, habría que conocer el perfil hormonal para poder opinar. A ver también qué anticonceptivo le han indicado, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente consulta. Stephanie, ¿el síndrome de ovario poliquístico puede ser desencadenante de un trastorno disfórico premenstrual? Claro, el síndrome el trastorno disfórico premenstrual es el dolor que se va asociado a una menstruación. El síndrome de ovario poliquístico ya hemos señalado, tiene la irregularidad menstrual, el acné, el vello, tiene otros síntomas. Ahí podría ser que se asocien, habría que evaluar el caso, pero no hay una relación directa. Bien, vamos a mandar un pequeño corte comercial y regresamos en 2 segundos.
2 segundos y regresamos. Exacto. De verdad que sí. Muy bien, a ver, ya nos quedan poquitos minutos. Vamos a meter alguna preguntita más porque sí hay tiempo. Son y 25 todavía. Ya no tenemos más consultas, así que doctores, creo que ustedes han dado en el clavo hoy día, Sí. todo, con todas las dudas además. Quería hacer un llamado a la población en general que, si bien es cierto, acá cumplimos un rol con Leslie, con Paola, de orientación en estos temas, es muy importante que no se sustituya la presencia del médico en todas sus inquietudes. Nuestras opiniones han sido eso, opiniones, no tienen el fin terapéutico de prescribir. Por lo tanto, les sugiero ir a un médico cirujano. Hay un médico especialista en ginecología y obstetricia. Cuidado, averiguar bien y acudir al especialista adecuado. Muy bien. El doctor ya lo dijo todo, apagan las luces y nos vamos. Y otra cosa para acotar del doctor, cualquier persona puede entrar a la página del Colegio Médico del Perú para verificar que el nombre del colega, si tiene alguna especialidad o no, para que tenga pues la mejor atención y que tenga lo mejor que pueda recibir. Doctor Sánchez, desde su especialidad. Añadir principalmente que debería, en caso de que la mujer tenga problemas de irregularidades menstruales, aumento del acné o del vello, acudir a un endocrinólogo y también a ginecólogo para una evaluación adecuada, ¿no? Toda medicación se vende con receta médica. No ir porque la prima me recomendó, mi hermana tomó tal cosa, repetir la medicación. No Siempre todos recuerden, responden que igual. lo barato sale caro. Sí. Así es. Sale muy caro. Y con la salud no se juega, amigos y amigas. Los bomberos siempre nos dan unos tips buenísimos, ¿no, Leslie? Así es. Así que vamos a ver algunos consejos que nos van a dar a continuación. Junta Médica está nuevamente con los bomberos para estar siempre alertas y preparados, y ahora estamos con el teniente Hernán, que nos va a comentar qué es lo que debemos hacer como civiles si nos encontramos con un atropellado. Buenos días, Aura. Lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencias. Es muy importante que lo activen, ya que eso depende de la celeridad con la que podamos atenderlo. Llamar al 116, llamar a la policía, 105, llamar a un serenazgo. Generalmente los serenazgos están cerca. Y dependiendo de la emergencia, también activar el SAMU. Para activar el sistema de emergencias necesitamos 4 cosas. El nombre completo de la persona que está llamando, el teléfono, tal vez se corte la llamada y puedan llamarlos ustedes nuevamente. Una referencia o una dirección de cómo llegar al lugar y qué está pasando. El qué está pasando es muy importante y lo tienen que decir muy calmados, ya que de repente puede generarse la situación en donde haya habido un choque entre 2 combis o 2 coasters. Entonces la situación se empeora o se agrava, ya que pueden haber más de 10 o 15 personas involucradas. Necesitaríamos mandar mayor cantidad de unidades médicas para atender esa cantidad de personas. Puede haber un choque con un taxi en donde tú sabes que tiene GNV o GLP, entonces necesitas una unidad contra incendios también. Entonces es muy importante que digan qué cosa está pasando, qué cosa están viendo. También es importante que se establezca una seguridad en la escena. Tengo que pedir ayuda a la policía y al sereno para que todas las personas que no son parte de la emergencia salgan de esa escena. El decirle a la persona qué cosa es lo que hemos hecho. Hemos llamado a la policía, hemos llamado a los bomberos y están en camino. ¿Para qué? Para que la persona se sienta tranquila, le das calma y esa calma va a hacer de que toda la emergencia después, cuando vaya a un nosocomio y sea atendida, todo sea mucho más sencillo para ella. Hernán, muchas veces las personas deciden cambiarle de posición al accidentado o decir, no, hay que ponerlo boca arriba. ¿Se recomienda el contacto con la persona accidentada? No. Uno, tienes que ver primero tu seguridad. Y dentro de eso hay una parte que se llama bioseguridad. Como yo no sé los antecedentes de esta persona, yo tengo que acercarme a ella con algún tipo de medidas, con guantes, con mascarillas. Además de que si yo voy a inmovilizar a la persona o lateralizar a la persona, tengo que tener todos los equipos necesarios para eso. Además de que tengo que estar preparado para trasladar a esa persona. Yo no voy a tocar a esa persona si no tengo todos esos implementos. Además de un equipo que me respalde para trasladar a la persona. Hernán, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Esto ha sido Junta Médica con los bomberos. Gracias. Gracias, Aura.
Se nos quedó pequeño el programa, ya no pudimos lanzar la nota de la diálisis, pero la vamos a lanzar la próxima semana, no se preocupen. Doctores, muchísimas gracias por haber estado hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias por su orientación y por toda la explicación que nos han brindado el día de hoy. Hoy es jueves, ¿no? Mañana toca la salud mental. Mañana toca salud mental, que es parte fundamental de nuestro vivir. Por favor, no se olviden. Programa. Sí, no se olviden, por favor, que toda enfermedad tiene que ser vista por un médico que tiene que evaluar, preguntar y hacer todo el examen físico, clínico que se requiera para dar el mejor tratamiento. Acá estamos orientándolo, pero los colegas lo van a ayudar eficientemente. Nos vamos, que tengan un bonito día. Chao, hasta mañana.